Bendiciones, amados hermanos. El Señor les bendiga. Es un gusto para mí saludarles y sobre todas las cosas, el que el Señor nos permita celebrar el día de hoy, el Día del Padre. Muchas felicidades a todos los padres de familia y quiero invitarles a que oremos para que pidamos la dirección de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque en tu gracia y en tu voluntad nos permite celebrar el Día del Padre. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia y gracias, Señor, porque también nos das la oportunidad de acercarnos a tus escrituras y, Señor, escudriñarlas, aprender de ellas y escuchar tu voz, Señor. Ruego en el nombre de Jesús que con tu santo y divino espíritu nos hables. Seas tú el que hable en este día, Señor. Que no sea, Señor, esta sierva, sino que tú seas hablando al corazón y que cada uno de nosotros podamos recibir tu palabra, Señor, con humildad de corazón. Padre, te lo ruego, háblanos hoy. En Cristo Jesús. Amén. El título de esta predicación es Un padre de fe firme. Y en este día vamos a reflexionar sobre cuán importante es la acción de los padres en la vida de la familia. ¿Sabías tú cuán importante es tu imagen paterna en la vida de tus hijos? ¿Qué trascendentes pueden ser tus decisiones que tomas como padre en tu vida y en la vida de tu familia? Lo que tú hagas como padre trasciende en la vida de tus hijos. En la Biblia podemos ver que las decisiones de los padres y las acciones de ellos marcaron la vida de sus hijos. Por ejemplo, podemos recordar a Eli, un siervo, un sacerdote, que no estorbaba ni corregía a sus hijos en sus pecados contra Dios. Esto provocó que Dios les quitara la vida y que posteriormente, cuando el padre se enteró de la muerte de sus hijos, también él muriera. Por otro lado, también recordemos a Abraham, cuando Dios le mandó a sacrificar a su hijo Isaac. Y bueno, con todo el dolor de su corazón, Abraham obedeció a Dios e iba a sacrificar a su hijo. Recordamos esa enseñanza bíblica que Dios provee de un carnero para que Abraham lo sustituyera por la vida de su hijo. Y entonces Abraham vio el amor y el poder de Dios en su vida y en la vida de su hijo. Sin duda, esta decisión, esta acción que Abraham tomó, sin duda marcó la vida de su hijo. Me imagino a Isaac recordando a su padre, obedeciendo a Dios, aún a pesar de pedirle la vida de su hijo. Entonces, yo creo que para Isaac fue algo impactante en su vida de ver a su padre obediente a Dios. Y bueno, pues a este hombre, a este siervo de Dios, le llaman el padre de la fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 1. Esa es la fe. Abraham fue llamado el padre de la fe. Y en este pasaje que nosotros leímos de Lucas capítulo 8, versículos 40 a 42 y luego del 49 al 54, vemos en este pasaje a un hombre de fe firme también. Y Lucas nos narra de este hombre llamado Jairo. Este padre de familia está pasando por una prueba tremenda en la vida de su familia. Y que también este hombre, con sus acciones y con sus decisiones, él demuestra ser un padre de fe firme. Y el médico Lucas nos narra que Jesús estaba regresando a Galilea. Y la gente dice la palabra
que lo recibió con mucho gusto porque todos lo esperaban. Este hombre llega a Jesús. Y entonces en este pasaje, en el Evangelio, según San Lucas, nos enseña qué hace y cómo es un padre de fe firme. Jairo es un padre de fe firme. Un padre de fe firme es un padre que viene a Jesús. Dice el versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo. Jairo toma una decisión en un problema, un tiempo de crisis. Él viene y busca a Jesús. Jairo pudo buscar otros medios por el problema que él tiene, pero viene y busca a Jesús. Este hombre es un representante de la sinagoga y él decide venir a Jesús. Él no le da importancia al qué dirán. Él no le da importancia si la gente murmura o lo critica. Él viene a Jesús. A veces algunos cristianos nos da pena el que otras personas sepan que somos cristianos. A veces nos importa mucho el qué dirán. Hay padres de familia que no les agrada que la gente sepa que van a un templo o que creen en Jesucristo. ¿Cómo eres tú como padre de familia? ¿Buscas a Jesús? ¿Vienes a Él continuamente? ¿Qué tanto lo buscas en la palabra de Dios, en la enseñanza, en la meditación? ¿Qué tanto buscas a Jesús en la oración? ¿Cómo eres tú como padre de familia? Un padre de fe firme es aquel que viene a Jesús, aparta tiempo para Él, lo busca a Él. Un padre de fe firme es aquel que se humilla ante Jesús. El versículo 41b dice que era principal de la sinagoga. Jairo tenía una posición de honor. Él era responsable de la administración y la supervisión de la adoración en la sinagoga. Y entonces él viene a Jesús y postrándose a los pies de Jesús. Él tenía un lugar de honor. Era un representante de la sinagoga, pero no le importó ese lugar de honor y podríamos decir que se traga su orgullo. Y viene a Jesús y se postra ante Él, se humilla ante Él. Qué interesante ver a un líder, a un representante de una sinagoga que busca a Jesús y se humilla ante Él, se postra ante Él. Muchas veces, como varones, a los varones no les gusta mucho humillarse delante de la gente. Como son hombres, no les gusta que los vean llorar. No les gusta que sus hijos los vean en su vulnerabilidad. Como hombres, no les gusta que nadie los vea en momentos de llanto y de dolor. Jairo es un hombre con su sencillez y humildad de corazón. Y es así como se humilla ante Jesús. Se postra ante Él. Hay padres que no les importa que sus hijos los vean llorar. No les importa que sus hijos los vean humillarse ante Dios, llorar, quebrantarse. Hay padres de familia que lo que les importa es humillarse delante de su Señor en su necesidad, en su fragilidad. Es bueno para los hijos de pronto ver que sus padres también se quebrantan. Jairo se quebrantó y se humilló, se postró delante de Jesús. Y entonces, un padre de fe firme se humilla ante su Señor. No le importa quién lo vea. No le importa que venga con buena vestimenta. No le importa que tenga un lugar de honor, de liderazgo.
sino viene y se humilla ante su Dios, se postra ante Él. Hay un canto que dice, no hay lugar más alto, más grande que estar a los pies del Señor. Y cuando uno se humilla delante de Dios, dice que al que se humilla, Él lo enaltece. Y no hay un lugar mejor que humillarse ante nuestro Señor. Un padre de fe firme es aquel que se humilla ante Jesús. Un padre de fe firme es aquel que le ruega a Jesús entrar a su casa. Dice el versículo 41, le rogaba que entrase en su casa. Jairo le rogó a Jesús que entrara en su casa. Había una crisis familiar y Jairo decide invitar y rogarle a Jesús que entre a su casa. Qué importante es tener a Jesús en el hogar. Qué importante es tener a Jesús como centro, como gobernador, como principal invitado en nuestro hogar. Que lo invitemos y le roguemos. Jesús, mora en mi casa, mora en mi hogar, mora en mi familia. Hay padres de familia que cuando pasan por un momento de crisis, lo que hacen es irse a embriagar con sus amigos para olvidarse de las penas, de la crisis económica y de tantas otras cosas, los problemas que tengan. Hay padres también que cuando pasan una crisis familiar por el desierto, por una necesidad, lo que hacen es primero acudir a Jesús y decirle que tome control total de lo que está sucediendo en la familia. Como seres humanos, nuestra inclinación siempre será a lo carnal, a lo humano, y darle respuesta a nuestros problemas así. Pero el Señor espera que nosotros busquemos a Jesús y le roguemos que Él sea el centro de nuestro hogar. Jesús va a llegar a nuestro hogar si nosotros le rogamos que Él sea quien gobierne, que Él sea quien tome el control. Y Él lo hará. Un padre de fe firme es aquel que le entrega su necesidad a Jesús. Versículo 42. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Jairo le entrega su necesidad a Jesús. Le ruega a Jesús que entre a su casa porque había una necesidad. ¿Qué necesidad más grande tenía Jairo? Su única hija de 12 años estaba muy enferma, estaba moribunda. Esta niña estaba a punto de la muerte. Y creo que no hay mayor amor que el que un padre, una madre le tiene a sus hijos. Jairo estaba sufriendo porque su hija se estaba muriendo. Y entonces el amor que como padre tiene Jairo le mueve a buscar a Jesús y le mueve a rogarle que entre en su casa. Hermano, tú como padre de familia, ¿qué haces cuando tienes una necesidad en tu familia? ¿Tú qué haces cuando tienes un problema, cuando tienes un hijo enfermo, una hija enferma, tu esposa enferma, o cuando estás pasando por una crisis económica en estos días que es tan común? ¿Le pides a Jesús que entre a tu casa, que tome tu necesidad? ¿Le das esa necesidad a Jesús? Jairo lo hizo así. Jairo busca a Jesús y le ruega que entre y le entrega su necesidad. Hay hombres, hay padres de familia que son muy hombres
y que dicen, yo no necesito nada de nadie, yo me basto solo, yo no necesito pedirle ayuda a alguien. Hay padres que son orgullosos y que son muy autosuficientes, que ni a Dios le piden, que creen en sus propias fuerzas, en sus propios recursos. Un padre de fe firme es aquel que busca a Jesús, que busca a Dios con todo su corazón y le entrega su necesidad y la necesidad de su familia. Un padre de fe firme inmediatamente le entrega su necesidad al Señor. Dice su palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Un padre de fe firme es aquel que mantiene su fe en Jesús a pesar de las malas noticias. En el versículo 49 dice así, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Le llegaron malas noticias a Jairo. Él estaba pidiéndole a Jesús y en ese momento llega una persona y le dice esa grave noticia, tu hija ha muerto. ¿Debería de seguir molestando al maestro? ¿Debería de continuar Jairo pidiéndole que vaya a su casa? Jairo pudo haber no insistido más, pero él se mantuvo firme. No le dijo a Jesús, ya no vayas, ya no tiene caso. Ya este problema ya terminó mal. Jairo se mantiene firme aún frente a estas noticias. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces tú como padre cuando viene una mala noticia a tu vida? ¿Cuál es tu primer reacción? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que piensas? ¿Cómo reaccionas? Como padre de familia, recae toda la responsabilidad en ti como padre. ¿Cómo reaccionas? Algunos padres de familia reaccionan con enojo, avientan las cosas, destrozan, gritan, insultan. Otros padres de familia, que son padres de fe firme, continúan y se mantienen firmes, creyendo en Jesús, confiando en Él. Jairo tuvo fe. ¿Qué es la fe? Decíamos al principio. La fe es confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Es estar seguro de algo. Hebreos 11:1. Y entonces Jairo tuvo fe y se mantuvo firme. Enseguida, en el versículo 50, dice así, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. La respuesta de Jesús. Y un hombre de fe firme es aquel que escucha la voz de Jesús. Jesús le dijo, no temas, cree solamente y será salva. Jairo siguió adelante desechando todo temor y creyendo en Jesús, teniendo fe. Estaba seguro, estaba convencido, tenía la certeza de lo que iba a hacer Jesús. De pronto cuando nos dan malas noticias, lo primero que viene a nuestra mente son los pensamientos más negativos. Hoy en día lo primero que nos viene cuando nos empezamos a sentir mal, no sé, hermanos, si a ti te ha pasado, pero
Hay personas en estos tiempos que apenas se empiezan a sentir con gripe, con tos, con un malestar, inmediatamente piensan, seguro tengo COVID. Y lo primero que viene a nuestra mente siempre es, es un mal pensamiento. Y lo que menos hacemos es escuchar la voz de Jesús, es recordar las promesas de Dios en su palabra. El enemigo se encarga de aventar dardos a nuestra mente y a nuestro corazón para que no creamos en Jesús, para que no creamos en las promesas de Dios. Él lo que desea con los dardos es que nosotros reneguemos de Dios. Pero un padre de fe firme es aquel que escucha la voz de Jesús. El apóstol Pablo nos dice en 2 capítulo 10, versículos 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Padre de familia, ¿a quién escuchas cuando estás pasando por una crisis? ¿Escuchas la voz de Jesús recordándote su palabra, recordándote sus promesas? ¿O escuchas la voz del enemigo que atormenta tu mente y tu corazón y te hace renegar de Dios? Un padre de fe firme es aquel que escucha la voz de Jesús. Jairo desechó todo temor y siguió creyendo en que Jesús iba a hacer algo grande en la vida de su hija. Un padre de fe firme es aquel que es testigo de las maravillas de Jesús. Veamos qué dice del versículo 51 al 55. Dice así la palabra de Dios. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Un padre de fe firme es aquel que es testigo de las maravillas de Jesús, de las maravillas que Dios hace. Jairo creyó y vio el poder de Jesús obrando en la vida de su hija. La hija de Jairo fue resucitada, aun cuando muchos se burlaron, cuando Jesús dijo que la niña estaba dormida. Jesús la tomó de la mano, Jesús le habló, se despertó y se levantó. Jairo fue un padre de fe firme. Creyó en Dios, confió en Dios y el Señor resucitó a su hija. Él pudo ver la respuesta de Dios en la vida de su hija. Fue un padre de fe firme. Fue un padre que creyó. Querido padre de familia, hermano, tú puedes ver las maravillas de lo que Dios hace en la vida de tu familia. Tú puedes ver cómo Dios actúa cuando nosotros lo buscamos, cuando clamamos, cuando nos humillamos delante de Él. Tú puedes ser testigo
de grandes hechos portentosos en la vida de tu familia, cuando tú recurres a Él, cuando estás pasando por crisis, cuando es tu primer recurso. Seguramente tú, hermano, has visto las maravillas de Dios. Dios me ha dado el privilegio de ver muchos hechos portentosos en la vida de los hermanos, de las hermanas, cuando clama a su pueblo y Él atiende el clamor. Cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros creemos que Él puede hacer grandes maravillas, Él las hace. Jairo vio esas maravillas en la vida de su hija, en la vida de su familia. Tanto él como su esposa estaban atónitos. Jesús dio una respuesta y ellos vieron grandes maravillas. Tú puedes ver como padre de familia grandes maravillas en la vida de tu esposa, en la vida de tus hijos. Dios puede hacer grandes cosas. Yo deseo con todo mi corazón, amado hermano, padre de familia, que tú seas un padre que busque al Señor, que ame al Señor, que te humilles ante tu Señor. Yo deseo con todo mi corazón que tú puedas ver esas maravillas de Dios, que seas un padre de familia, que tomes la autoridad que Dios te ha dado a ti como varón de tu casa. Que en lugar de huir, seas un padre de familia que tomes la responsabilidad y enfrentes tus problemas, tus desiertos, tus crisis, tomado de la mano de Jesús. Que seas un padre que impactes la vida de tus hijos. Que ellos puedan ver en ti a un padre temeroso de Dios, temeroso, servicial, entregado, comprometido aún en tus múltiples ocupaciones. Que tú seas un padre que no marques la vida de tus hijos, que no hiera su corazón. Hay padres de familia que han marcado la vida de sus hijos y sus hijos están mal, sus hijos están en adicciones, sus hijos están desamparados. Hay padres que han dejado a su familia por irse con otra mujer y han afectado grandemente la vida de sus hijos. Yo deseo con todo mi corazón y es mi oración que tú seas un padre, que inviertas tiempo en la vida de tus hijos, que conozcas sus anhelos y que los animes a luchar por esos anhelos y esos proyectos de vida que le den la gloria a Dios. Que seas un padre fiel y leal a tu familia. Que seas un hombre fiel, que ames a tu esposa y que tus hijos puedan ver en ti a un padre que ama a su esposa, que la respeta, que la honra, que la cuida como a vaso más frágil. Que ellos vean en ti a un padre de familia que respeta su hogar. Un padre que reflejes el carácter de Dios. Que en todo lo que hagas, que en todo lo que vivas, en circunstancias de gozo y en circunstancias de tristeza, que tus hijos puedan ver en ti un padre conforme al corazón de Dios. Te invito a que oremos al Señor. Si tú como padre de familia has fallado, pídele perdón a Dios. Si has dejado a tus hijos, si no te han importado tus hijos, pídele perdón al Señor. Y Dios es un Dios de oportunidades. Y te da la oportunidad que puedas ser un padre de excelente ejemplo, de siervo de Dios, de hijo de Dios. Que seas un padre que ames a tus hijos y que se los demuestres. Y que dejes en ellos un recuerdo inmemorable cuando tú ya no estés como padre.
cuando tú ya estés en la presencia del Señor, que tus hijos puedan honrar tu memoria con todos aquellos recuerdos y enseñanzas que tú le dejaste en sus vidas. Vamos a orar. En el nombre de Jesús te damos gracias, amado Padre, por la enseñanza de tu palabra. Gracias, Padre, por este día especial en que cada uno de nosotros celebramos a nuestros papás. Gracias, Dios. Rogamos en el nombre de Jesús que tú seas con cada padre de familia, Señor, con aquellos que han fallado en su hogar, en su familia y que no han sido el mejor ejemplo para sus hijos. Pido en el nombre de Jesús que tú los perdones. Y Señor, que seas tú cambiando su corazón, de un corazón de piedra a un corazón de carne, de un corazón, Señor, indiferente a un corazón comprometido, a un corazón leal con la familia, con los hijos, Señor. Sobre todas las cosas, que tú seas con los padres de familia y que los hagas varones conforme a tu corazón. Que los hagas padres de una fe firme, Señor, que crean en ti en medio de la crisis, en medio de la adversidad y cuando pasan por el desierto, que ellos te busquen, Señor, y que se aferren a ti, Señor. Glorifícate en la vida de todos los padres de familia y, Señor, que cada día ellos te busquen de todo corazón y que tú les des un corazón temeroso delante de ti. En el nombre de Jesús, ruego que confirmes tu palabra. Amén. Dios les bendiga, hermanos.